Dígame, ¿usted sabe cuándo empezó la iglesia? ¿Cuándo fue la primera vez que el Señor mencionó a la iglesia? En el Antiguo Testamento no hay registro de la iglesia. Hay profecías para lo que ellos en ese tiempo, los profetas, no entendían qué mismo pasaba con esa profecía. ¿Para quién era esa profecía? Pero nadie sabía ciencia cierta, ellos no conocían para quién era la palabra que se daba. Pero ¿cuándo empezó este asunto de la iglesia? Todos nosotros hablamos de la iglesia. Si usted menciona iglesia, todos ya tenemos una idea de lo que es la iglesia. Pero ¿cuándo fue la primera vez que se mencionó en la historia bíblica de la iglesia? ¿Se ha preguntado alguna vez usted eso? Pues empieza la primera mención de la Biblia está en Mateo 16. Vamos a buscarle Mateo 16 y vamos a leer desde el 15. Pero antes de que leamos, ya lo va a poner la hermana Yuli en la pantalla, pero antes de que leamos yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es iglesia? Y usted ahí respóndame, ¿qué es iglesia? Usted no ha dicho, vamos a la iglesia, ¿sí lo ha dicho? Entonces con eso podemos decir que la iglesia es ¿qué? Este lugar. ¿Es este lugar la iglesia? No. Esta es la casa de oración de la iglesia. Bueno, y también podemos decir, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la estructura, el pastor, los diáconos, los presbíteros, los ancianos, los obispos. ¿Esa es la iglesia? No. ¿Qué es la iglesia? Más bien voy a preguntar, ¿quién es la iglesia? A ver, levante la mano a la iglesia. Amén, gloria a Dios. La pregunta, ¿qué le hizo a usted iglesia? El Señor Jesús, sí, por supuesto. Pero el Señor Jesús hizo algo con usted cuando usted hizo ¿qué? Cuando le recibe. Muy bien, Maurita. Mire, ella ha estado muy atenta a la Maurita, muy despierta. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted se vuelve iglesia. La iglesia, en término bíblico, es el cuerpo de Cristo. Entonces, usted pasa a ser parte del cuerpo de Cristo cuando le aceptó a Cristo en su corazón. ¿Cómo le aceptó a Cristo en su corazón? Estoy yéndome a lo básico para poder construir esta enseñanza hermosa que el Señor nos dio. ¿Cómo usted aceptó a Cristo en su corazón? Porque dice, cuando le recibí. Ok, ¿cómo le recibió? No, la oración de fe es para los enfermos. Muchas veces le dicen a la oración de aceptar a Cristo, se le dice la oración de fe, pero esa no es la oración de fe. La oración de fe dice que salvará al enfermo y si tuviere pecados, le serán perdonados. No quiero decir con esto que la oración que usted hizo es con fe, pero quiero decirle una cosa. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y oré, le aseguro que no había mucha fe en mí. Más bien era la fe de Cristo actuando a través de esa oración. Es como que Él se tomó en serio mis palabras, aunque yo no las entendía del todo. Dígame cuando usted por primera vez le dijo, Señor Jesús, yo te necesito, te abro las puertas de mi corazón. O oró diciéndole, yo creo que tú eres el Señor y te recibo y te pido que tomes mi vida y me ayudes con este problemón que tengo. Usualmente le aceptamos en medio de un problemón. ¿Sí le ha pasado? ¿Le pasó a usted? Cuando estamos en complicaciones abrimos nuestro corazón al Señor, la mayoría de veces. Entonces, cuando usted hizo eso, de pronto su fe no era ni siquiera como el granito de mostaza. Apenas empezaba usted a entender que necesitaba un Salvador, ¿verdad? En ese instante usted forma parte de la iglesia. La iglesia no es una denominación. No es que la iglesia de Cristo es la tal iglesia, la iglesia católica, o la iglesia protestante es la iglesia de Cristo, o la iglesia adventista es la iglesia de Cristo. No es una denominación. Hay iglesia de Cristo en los lugares más recónditos del planeta. Basta que esa persona haya aceptado la salvación de Cristo. Esa persona es iglesia. Diga, yo soy iglesia. Ahora, ¿qué no es la iglesia? La iglesia no es
perfecta. La iglesia no es una fundación donde usted venga a pedir que le den cosas. No es la iglesia eso. No es un lugar donde hay terapia psicológica, donde trae a los hijos o al marido para que la cambien. No es eso. La iglesia no es un servicio para usted, que sí recibe el servicio y el culto, por eso se llama esto servicio. La iglesia no es para su beneficio, aunque usted sale beneficiado. La iglesia es el cuerpo de Cristo que tiene que ministrar al Rey Todopoderoso. Usted viene aquí para ministrar junto con sus hermanos. No hay iglesia sola. No hay una persona que pueda vivir sola sin la congregación. El cuerpo no es separado de sus miembros. El cuerpo es uno solo. Hay condiciones, obviamente, como una persona que está en el hospital, verdaderamente no puede congregarse. No quiere decir con eso que ya no es iglesia. Pero lo que estoy hablando es que no puedo yo decir, teniendo todas mis facultades, mi capacidad de estar, mi capacidad de ministrar, de congregarme, que me pueda eximir de venir a darle a Dios lo que me corresponde darle, lo que es mi derecho, darle alabanza, adoración, mi corazón, mi presencia aquí en este lugar y donde yo esté. Todos los días, con esto es 24/7. Es como alguna vez les comentaba, que la relación con Dios no es una relación de bajo mantenimiento. La relación con Dios es la relación con más alto mantenimiento que existe. No puedo yo decir, bueno, oro de vez en cuando, voy los domingos, cada 15, cada mes o cada que pueda. Y con eso ya mi relación con Dios está en perfecto estado. No puedo decir eso. Porque no se trata de cuánto Dios me quiera dar a mí, sino cuánto yo de mí le entregue a Dios. Ahí cambia la situación, porque Dios no se da por porciones. Dios te da todo o te da todo. El punto es que tú te acerques para recibir todo lo que Dios tiene para ti. La iglesia no es simplemente una visita. Es una habitación permanente entre Dios y tú. ¿Ok? Vamos a ver entonces el versículo bíblico. Mateo 16:15. Y lo dice buscar a ustedes, pero no lo busqué yo. Aquí vamos. Présteme mucha atención. Toda la atención a la palabra del Señor. Dice así. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿El fundamento de la iglesia quién es? No les oigo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Está seguro que Él es el fundamento de la iglesia? 100%. ¿Por qué duda? Dígame, sí, Él es el fundamento. Muy bien. En el 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Espectacular Pedro, ¿verdad? Y luego dice en el 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ver, ¿sobre quién se fundamentó la iglesia? ¿Sobre Cristo o sobre Pedro? Pero ahí dice que Él es Pedro y sobre esa roca Él fundará su iglesia. Él edificará. ¿Quién es? ¿Pedro es o no es el fundamento? ¿Seguras? Pero ahí dice. Entonces, ¿cuál es el fundamento según este verso? ¿Cuál roca? ¿Cuál es la roca? A ver, vamos a rebobinar un poquito. Antecitos, ¿qué le dice Pedro? ¿Qué le responde Pedro? Pedro le responde, ¿tú eres quién? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Padre, y Jesús le dice esto, o sea, que Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto te lo reveló el Padre. ¿Ok? Y sobre esta revelación
edificaré mi iglesia. No es sobre la persona, no es sobre Pedro. Le dice Pedro, tú ya no eres ese Simón que antes oía y cualquier cosa le movía su corazón. Tú ya no eres el que tenía un carácter terrible, porque tú ya no estás de aquí para allá como una pajita, como lo que significa Simón. Ya eres una piedra, eres alguien firme. Y hoy has entendido la revelación del Padre, porque sobre esa revelación va a edificar la iglesia. Entonces, cuando a ti te es revelado quién es Cristo Jesús, entonces tú te estás parando sobre la roca de esta revelación para que seas edificado. Entonces ahí viene una segunda parte de lo que es la iglesia. La iglesia es alguien que va a ser edificado. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué oras cada día? ¿Para que se te resuelvan tus problemas? Estás equivocado. Si tú clamas y pones en oración tus asuntos para que se te resuelvan, estás equivocado. Si tú tienes dificultades y buscas a Cristo para que se te resuelvan los problemas, estás equivocado. Porque la razón para que tú busques a Cristo es para ser edificado. Y cuando tú buscas a Cristo para ser edificado, tú vas a ver tu problema como una enseñanza. Tú vas a ver la circunstancia como algo que te va a formar la vida. Tú te vas a ver esta imposibilidad como el motivo con el cual el Señor te va a transformar y te va a preparar para algo. Ya vamos a ver para dónde va la iglesia. Porque si somos iglesia, tenemos un propósito individual y corporativo. Individual y en conjunto como familia. A la iglesia la Biblia le llama la familia de Dios. Y a la iglesia también le llama el ejército de Dios. O sea que nosotros tenemos funciones. Nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Diga, yo tengo responsabilidades. Pero lo primero que tú tienes que hacer es acercarte a Cristo para ser, ¿qué? Edificado. Cuando tú eres edificado en las manos de Cristo, vas a cumplir el propósito por el cual Él te llamó. Vamos a continuar leyendo. ¿En qué verso nos quedamos? En el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues bien, ¿a usted le gusta la palabra profética? Es bonito cuando a usted alguien le habla y le dice de parte del Señor una palabra. ¿Le gusta a usted eso? Por supuesto, porque la palabra profética direcciona. Que el Señor le diga al Señor, así te dice, a través de un profeta, de una profeta, es algo muy bonito. Es algo espectacular. Pero mire lo que está sucediendo en este instante. Esta palabra que vamos a leer nuevamente es la palabra profética salida de la boca del mismo Señor Jesús. Esto te profetizó el Señor Jesús a ti. Por eso al inicio les digo, y le digo nuevamente, diga, yo soy iglesia. Yo estoy fundado sobre la revelación que Cristo es el Hijo de Dios viviente. ¿Ok? Entonces, para usted y para mí, esta palabra profética es la palabra segura sobre la cual estamos fundados. El Señor Jesús le dijo a Pedro, en verdad, tú eres, hablándole a Pedro y hablando a la iglesia. Él en ese momento era el representante de todos nosotros. Y le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero contarles esta historia. Vamos a armar la historia juntos. Los profetas no sabían qué era la iglesia. Oían profecías, pero no sabían qué mismo iba a pasar.
De pronto el Señor Jesús les reúne a los discípulos después de un problema que hubo ahí, cuando todos peleaban y discutían quién era Jesús, que era el profeta Elías, que era un profeta, que era alguien importante, que era un rabí preponderante, pero ninguno entendía quién era él realmente. Y Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez que el Señor Jesús menciona de su iglesia. Pedro diría: ¿y qué es eso? Iglesia viene de la palabra eclesía, que significa reunión del pueblo. En ese tiempo, la reunión del pueblo era la reunión de todos. No se identificaba Pedro todavía quién era y quién no era. Entonces él seguramente le habrá escuchado que dijo iglesia, pero ¿y qué es eso? Así como cuando usted recibió a Cristo, usted no tenía idea de lo que significaba ser iglesia, pero le recibió y usted ya era parte de la iglesia, aunque usted ni se enteraba. Pedro no se enteraba que él era iglesia, solo le oyó a Jesús hablar de iglesia. ¿Qué será eso? ¿Cómo funciona? ¿Tendría estructura? No tendría, no sabía nada. Luego entonces el Señor Jesús le sigue instruyendo a sus discípulos, le sigue instruyendo a los apóstoles, les manda a evangelizar y todavía no había iglesia. ¿Sí se da cuenta? Les manda a predicar, les manda de 2 en 2, a los 12, a los 70, les da una encomienda y todavía no había iglesia. Los lleva a bautizar y todavía no había iglesia. ¿Sí se da cuenta? Que a veces nos enredamos nosotros aquí en la iglesia y decimos: no, es que los requisitos para bautizar es esto. Los requisitos para evangelizar, usted tiene que seguir el discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4, va 8 años en discipulado y no ha evangelizado una sola persona. Y ellos eran iglesia, no había iglesia y evangelizaban. No había iglesia y hacían milagros. No había iglesia todavía y había grandes cosas. Ellos estaban formándose como iglesia. Así que no hay pretexto para que usted me diga: es que yo recién voy 2 meses en la iglesia. Yo no sé cómo hablar. Ellos no tenían idea, pero el Espíritu de Dios ya estaba operando en ellos. Y ese mismo Espíritu opera en ti. Es que yo no sé cómo hablarle de Cristo a la otra persona. Yo no sé cómo hablarles de Cristo a mis hijos. Yo no sé, no tengo idea cómo lo vas a hacer. Lo que sí sé es que si tú te pones de rodillas, el Espíritu de Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Porque no se trata de aquí tener requisitos y seguir años para que tú puedas hacer lo que Jesús ya mandó hacer. ¿Sí me explico? Y entonces ya cuando el Señor Jesús le iba enseñando a Pedro, ya como que Pedro iba entendiendo, los discípulos iban entendiendo que algo ellos tenían que hacer, que algo les iba a ser mandado. Y entonces el enemigo estaba frente a Jesucristo. Jesús se manifestó al enemigo. Satanás entendió quién era Jesús en el momento de su bautismo. Antes no sabía quién era, por eso mandó a matar a través de Herodes a todos los niños, porque alguno de ellos era, pero no sabía quién era. Pero luego el Señor Jesús se hace manifiesto el día en el que Él es bautizado. Se abren los cielos, se escucha una voz que dice que Él es el Hijo amado. El Espíritu de Dios desciende sobre Él y se posa sobre Él y permanece sobre Él. Y en un instante glorioso está ahí mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu en esta tierra. Momento espectacular que los hombres no entendieron, pero las tinieblas sí lo entendieron. Y entonces en ese instante toda la artillería de las tinieblas, todas las armas del maligno, toda la perversión de las huestes de maldad se trajeron sus reflectores hacia una persona que era Cristo. Y entonces Él empezó a recibir el embate de todo lo que las tinieblas querían contra Él. Y Él empezó a vivir momentos difíciles, tentaciones, circunstancias, pero a la vez iba viendo el poder del Espíritu sobre Él. Y en su absoluta obediencia empezó a hacer prodigios, milagros y cosas maravillosas porque el Espíritu de Dios operaba en Él. Y de pronto reúne a unos pocos hombres y el mismo enemigo le empezó a ver en ellos: ¿quiénes son estos? Iletrados, mal carácter, peleones, orgullosos, toda una vaina. Y como que empezó a ver que algo pasaba con ellos, pero aún ellos no eran identificados como el cuerpo de Cristo.
Luego Cristo murió en la cruz. Y como nos dice en Apocalipsis 5:5, resulta que el Señor Jesús era el Cordero inmolado. Pongámosle, mi amada Yuli, pongámosle Apocalipsis 5:5 para poder explicar bien lo que quiero construir en esta hora. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Al apóstol Juan le dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. ¿Se imagina el león de Judá? ¿Se ha visto Narnia? Aslan. Yo creo que le ejemplifica bastante bien. Un león impresionante, fuerte, cuyo rugido hacía temblar a todos. Ese es mi Señor Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá, cuyo rugido hace temblar a todo el que tiene rodillas y hace que las rodillas se doblen delante de él. Sin embargo, cuando dice en el 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿No que era el león? ¿No que era el león? He aquí el león, pero aparece un cordero inmolado. Porque para los ojos de los hombres y para los ojos de las tinieblas, Jesús era el cordero inmolado. Pero para los ojos de Dios y de todos sus hijos, Él es el león de la tribu de Judá. Porque cuando Él estaba derrotado y muriendo en la peor de las muertes, Él estaba venciendo. Por eso cuando tú estás en la peor de las circunstancias, tú tienes 2 opciones: mirar cómo te miran las tinieblas, mirar cómo los hombres te miran, o mirar cómo Dios te está viendo, venciendo. Porque en los momentos más difíciles es donde tú estás venciendo. Estás venciendo a la humanidad que Dios te dio. Estás venciendo a la carne con la que naciste. Estás venciendo y te estás volviendo como el mismo Señor Jesús, parte de su ejército. Y ya en ti no solo está operando el cordero, sino también el león. Entonces imagínese este cuadro. Las tinieblas que habían preparado toda su artillería en contra de Cristo Jesús, habían volcado toda su maldad y toda su perversidad sobre él. Lo mataron. Él entregó. Ellos pensaban que lo mataban, pero él entregaba su vida. Y cuando Cristo estaba muerto, ellos festejaron y dijeron, ¡yupi! Ganamos. Lo destruimos. Y de pronto resucita. Y de pronto en ese cuerpo glorificado y como ya cumplida la misión y el propósito, Cristo empieza a manifestarse ya sin limitaciones. Salía de aquí, pasaba a otro lugar, se presentaba y en medio de ellos desaparecía. Y les sorprendía la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y luego Él dice, me voy. Los reúne a todos los suyos. Y hace la transición más espectacular. Mateo 28 del 18 al 20 refleja esta realidad. En el 27 les dice a los discípulos, Señor, ¿y qué mismo? ¿Ya te vas? ¿Y no ibas a instaurar el reino? Ellos hasta el último momento esperaban al revolucionario. Hasta el último momento ellos esperaban que el Señor saque las armas y destruya Roma. Y como ya vieron todo lo que hizo y no pasó eso, en el último momento le preguntan, Señor, ¿y qué va a ser tu reino? ¿No lo vas a instaurar ahora? Y el Señor Jesús les da la clave para instaurar el reino. Y en ese instante hace la mayor impartición espiritual de la historia. Imagínese usted al Señor Jesús lleno de gloria, parado frente a los discípulos. Pero no quiero que se imagine frente a los discípulos. Quiero que se imagine a usted parado delante del Señor Jesús cuando dijo esas palabras. El Señor Jesús le dice a usted y me dice a mí como iglesia, he aquí, toda potestad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le respondió lo del reino. ¿Cómo se instaura el reino en esta tierra?
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado, entendiendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor Jesús en ese instante hace la impartición más espectacular. Él se pone dentro de cada uno de nosotros. Él, a través del cuerpo y la sangre que ellos comieron en el pan y el vino, a través de las enseñanzas que son su palabra, a través del mandato, y faltaba un detalle más. Les dio la orden que esperaran atentamente al Espíritu Santo. Y entonces la iglesia ya estaba preparada como una masita que iba a ir al horno. Estaba preparada la iglesia, pero todavía estaba oculta. Y de pronto la iglesia se reúne. El Señor Jesús se va y entonces las tinieblas dicen, ¿y ahora? ¿Contra quién vamos? Ya venció. Ya no hay nada que hacer con Él, ya venció. Entonces el reflector cambia de Cristo, que ya llegó a la gloria del Padre, y se pone delante de los discípulos. Y el reflector se va hacia los discípulos, hacia la iglesia. Por eso el Señor Jesús les anticipó y les dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y la palabra profética que el mismo Señor Jesús nos dio y que nos da a nosotros todos los días y que te dice a ti, la iglesia amada te dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu familia, las puertas del Hades no prevalecerán contra tus trabajos, las puertas del Hades no prevalecerán contra tus finanzas, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu ministerio, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu salud, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, iglesia amada. Si tú te agarras de esta palabra profética, si tú te agarras de esa palabra profética, mi amado, dime quién te puede detener. Nadie. Entonces el Señor Jesús se fue y ellos se reunieron. Se reunieron. Las reuniones no son para que pasemos tiempo bonito. Las reuniones no es para que usted venga a buscar que se le solucione el problema. Se le va a solucionar si usted tiene la fe, si usted obedece la palabra, si usted se acerca al Dios eterno con la motivación correcta, se le va a solucionar el problema. Y cuando se le solucione viene otro. Y cuando ese se le soluciona viene otro peor. Porque hay una realidad. Si el Señor Jesús le dio la palabra de que las puertas del Hades no prevalecerán contra usted, quiere decir que las puertas del Hades se van a abrir, se van a cerrar, se van a levantar y le van a tratar de destruir a usted y a mí, por cuanto somos el cuerpo de Cristo. Así que si alguien le engañó y le dijo a usted que si viene a Cristo todos sus problemas se van a resolver y usted va a tener una vida como Heidi, ¡yupi!, cantando en la pradera, recibiendo el viento en su cabello y como la Mujer Maravilla ni se despeina. Le engañó, le engañaron. Porque el Señor Jesús no escondió que en este mundo íbamos a tener aflicción. Pero que el punto es que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros como iglesia. Por eso no te puedes apartar de este cuerpo. No te quedes solito. Porque cuando la iglesia hace lo que la iglesia hace, no hay nada que nos derrote. Yo me voy a adelantar al testimonio de Panchito y Soñita. La mamá de Soñita está levantada. Estábamos orando como iglesia, orando por esa mujer y orando por la hermana, y orando por el hermano, y orando por la tía, por la cuñada, por la prima. Dígame si a ratos de ese chat no se vuelve puras emergencias. Yo sí veo el chat de la iglesia y digo, Padre del cielo, pero si no acabamos de dar gloria por una cosa, ya estamos con otra. Y hay días en los cuales son uno tras otro. Soñita, prepárese que nos va a contar usted el testimonio. Ahí respire profundo y cuente. Entonces le delegamos a Panchito que le cuente.
Panchito nos cuenta. ¿No quieren contar? Hable en serio. Entonces preparen para la próxima semana que nos cuenten. Pero cuando de pronto viene y dicen, y sabe, pastora, ya conseguí el trabajo. Yo, aleluya, cuánto tiempo vamos orando por eso. Porque hay una iglesia que ora. Si la iglesia se pone de rodillas, dígame, ¿quién contra nosotros? Si la iglesia adora, ¿quién contra nosotros? Si la iglesia alaba, ¿quién contra nosotros? Si la iglesia se arrepiente y se vuelve sana nuestra tierra. O sea, somos la última Coca-Cola del desierto. Pero esto no es para creernos lo máximo. A ver, permiso. Soy iglesia, ábrame las puertas. Permiso, voy. Yo soy la pastora Marta Flores. Ríndame los honores. No es para eso, amados. No es para eso. Es para que tú sepas que tienes la potestad de arrancar del infierno vidas. Que toda potestad le ha sido dada al Señor. Por tanto, ya voy a desbaratar la iglesia. Por tanto, ve y haz discípulos. No, pastor, ese es su trabajo. No, mis amados. No es solo mi trabajo. Y no es mi trabajo porque yo sea la pastora de la congregación. Es mi trabajo desde que le conocí al Señor cuando tenía 18 años. ¡Ay, qué montón de tiempo! Fue mi trabajo desde esa vez. Y yo tengo el recuerdo, como justo conversábamos ayer con mi hermana María, decía que a los tiempos que salimos a la calle a predicar de Cristo. Y yo le decía que tengo el recuerdo de en la universidad ir a evangelizar toda una facultad completa. Al punto de que nos volvíamos a encontrar con uno y dicen, sí, ya me dijeron eso ayer. Tú mismo me hablaste ayer. Yo, en serio, qué chévere. No había uno solo de nuestras facultades en la universidad que no le habláramos de Cristo. ¿Qué sabíamos de la Biblia? Sabíamos Mateo 28 del 18 al 20, Juan 3, 16, Apocalipsis 3, 20, Romanos 6, 26, Romanos 3, 23. Eso era lo que sabía, no sabía más. ¿Y cómo le evangelizaba? No sé, no me acuerdo. Solo sé que le hablaba a alguien y ese alguien acababa llorando, pidiendo, clamando por la presencia de Cristo en su vida. ¿Qué más necesitamos, mis amados? Sino la convicción de que somos la boca de Cristo. Somos las manos de Cristo. Somos los ojos de Cristo. Somos su corazón, mis amados. Y si su corazón está endurecido, dígale, Señor, cambia mi corazón. Si usted está ensimismado, yo tengo problemas, yo necesito, yo quiero, yo. Usted tiene que acordarse que toda potestad le fue dada por causa de que Cristo murió y resucitó. Y esa potestad no es para que se le solucionen sus problemas. Esa potestad es para que el reino de los cielos sea instaurado. Y si usted y yo no estamos cumpliendo esto, ¿qué estamos haciendo? Distraídos. No es muy popular esta predicación, porque confronta nuestros corazones. Esta iglesia tiene que llenarse, no porque el pastor y la pastora van a estar felices con un montón de gente, no, sino porque cuando se va llenando estas sillas, cuando se va repletando este lugar, hay más gente que se va a ir al cielo y no al infierno. Porque nuestro deseo no es llenar la iglesia, sino llenar el cielo. Cuando usted hable de Cristo, dígale a la persona, anda a una iglesia. No importa si es esta o la de acá o la de allá, que sea de sana doctrina, por favor. Pero llene el cielo. Gánese las coronas. Gánese los galardones. Alegre el corazón de papá. Que usted pueda sentir que el papá le dice, gracias por hacer lo que tienes que hacer. No debería decirnos gracias porque es nuestro deber, pero tan tierno es nuestro Padre que lo dice.
te dice gracias y te galardona cada vez que tú vuelves a alguien a Cristo. ¿Qué más somos como iglesia, mis amados? Cuando la iglesia cristiana oraba al inicio, el apóstol Pedro estaba encarcelado, estaba preso por causa de la evangelización. ¿Y qué hizo la iglesia? Se reunieron y oraron hasta que las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Cuántas cárceles hoy hay en este momento teniendo las almas de los hijos de Dios encerradas, prisioneras, en delitos, en pecados, en traumas y en circunstancias? La iglesia tiene que reunirse para orar. La iglesia tiene que orar de mañana, tarde y noche. ¿Cómo está tu vida de oración, mi amado, mi amada? ¿Cómo está tu vida de oración? Hay personas que para orar, pero pueden permanecer horas orando. Bendito el Señor. Yo no te puedo decir tantas horas tienes que orar diario. Pero había una persona, un siervo de Dios, un hombre, que no oraba más de 30 minutos. Pero no podía pasar 30 minutos sin orar. O sea, que era todo el tiempo, todo el tiempo. Y una mujer en las noches recibió a Cristo en su corazón y se aferró tanto a la presencia de Él que mientras dormía hablaba en lenguas. Y que el hermano que dormía en la misma habitación le decía, ¿qué tanto hablas en las noches? ¿Qué es eso que dices en las noches? Y ese rato ya se enteraba que hablaba en lenguas mientras dormía. Dígame si no es espectacular eso. La iglesia, el momento en que se reunía en las circunstancias más difíciles, cuando eran perseguidos, destruidos, asesinados en las calles, los prendían como antorchas en las calles para iluminar la noche. La iglesia se reunía y oraba. Y las puertas del Hades no prevalecieron contra ella. Por eso estamos aquí. Mis amados, hagámonos una iglesia. Volvámonos la iglesia ante la cual las puertas del Hades no prevalecerán jamás. Hoy quiero pedirles que se pongan sobre sus pies y dediquemos tiempo a orar. Si a usted le pasa que ora 5 minutos y ya no sabe qué más decir, quiero avisarle que las puertas del Hades están peleando contra su oración. Si usted no puede ayunar, quiero avisarle que las puertas del Hades quieren prevalecer contra su vida de entrega y de ayuno. Si usted no puede orar antes de los alimentos, quiero avisarle que las puertas del Hades están queriendo prevalecer contra su vida de oración. Si en la casa no hay armonía, no hay concordancia entre los unos y los otros, quiero avisarle que las puertas del Hades están queriendo irse en contra de su familia. Si la enfermedad golpea la puerta y no solamente contra uno, sino contra otro, quiero avisarle que las puertas del Hades están peleando contra su salud. Pero la pregunta es, ¿no hay palabra profética como la palabra de Jesús? ¿Usted la cree? ¿De verdad? Entonces no va a volver a decir, ya no puedo. Ya no va a volver a decir, es que esto no tiene solución. Porque entonces usted tiene que alinearse con la palabra de Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Y el siguiente versículo, no sé si lo podemos poner, mi hermana Yuli. Mateo 16. Vamos a poner en práctica uno de tantos versículos. Mateo 16, versículo 19. Iglesia amada, levante sus manos. Y escuche lo que el Señor Jesús te dijo, iglesia.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta palabra es para ti, iglesia. Recíbela. Es más, extiende tus manos y mira que las llaves del reino de los cielos están en tus manos. Estamos hablando del reino. No es una cajita fuerte. Es el reino de los cielos.